Doy un paso al costado, siento que es el momento con el dolor que esto conlleva para mí. Por supuesto que es una historia que no termina como uno la soñó, pero Vélez está por encima de mí. Que un día tiene que pagar las consecuencias un dirigente también, no solo que se vaya al técnico. Si hicieron las cosas mal, también las hicimos nosotros. ¿Qué pasó en las últimas 2 temporadas? ¿Cómo se dio esta transformación de Vélez? ¿Hacia dónde va el club? Hay una generación de 30 años que se educó futbolísticamente mirando a Vélez. Un ejemplo de seriedad institucional, campeonatos, identidad. Una familia. Vélez predicó todos estos valores mucho tiempo antes de los 90, donde se hicieron populares. Un club alejado del escándalo, del conflicto, acreedor de un perfil subterráneo y de la buena conducta, salvo contadísimas excepciones. Vélez enseñó a sacar pibes que la rompan, a transformar sus mentalidades y a hacerlas ganadoras, a que brillen acá y en el mundo entero, a que quieran el club en el que juegan, a que elijan Vélez. Transformó nuevos hinchas y preocupó a padres de otros clubes porque sus hijos elegían ser hinchas del Fortín. Vélez, el chico grande, o tal vez el grande chico, o el mejor de los medianos, o quizás un club grande. Vélez, el club que se acostumbró a ser protagonista, a ganar, a construir tipos que quieran volver siempre a ese lugar. Villa Olímpica, Liniers, Club Modelo. Clausura 93, Libertadores 94, Intercontinental 94, Apertura 95, Interamericana 96, Clausura 96, Supercopa del mismo año. Recopa 97, Clausura 98, Transición, Reordenamiento y otra vez. Clausura 2005, Clausura 2009, Clausura 2011, Inicial 12, Superfinal 13, Supercopa Argentina 14. El club que no vende en la Argentina y que solo vende afuera. El club que fue capaz de pasar 3 torneos seguidos sin ningún refuerzo. Hoy Vélez se debate entre apostar por los jóvenes o implementar la intolerancia. Ahorró dinero, ahorró demasiado. Tal vez apresuró a algunos chicos. Terminó en el puesto 27 sobre 30 equipos en 2015 y hoy sufre las consecuencias. Se fue un ídolo, a los pibes los resisten. Vélez pierde y no sabe de qué se trata. No lo maneja y se preocupa. Hoy en el capítulo 10 de los informes especiales de Doble 5 presentamos Vélez Arfiel, el deseo de volver a ser. Bueno, el informe tendrá que estar a la altura de la introducción. La introducción fue magnífica y además tiene mucha actualidad porque es la semana más candente de Vélez en los últimos muchísimos años, por escándalos. Eso ha sido noticia por virtudes. Si uno tiene que pensar, como les va a Ariel y Esteban, en algún Vélez peleando por una situación de permanencia, más allá del título de Primera B en el 43, debe remontarse a fines de los 70. Después es muy difícil encontrar una situación de estas características. La situación en cuanto a la pelea por la permanencia parece virtual hoy. En caso de seguir la tendencia, el próximo año arrancaría un puesto de la zona de descenso, teniendo en cuenta los equipos que pierden la categoría. ¿Qué preocupa hoy en Vélez? El modelo de gestión de alguien que lo llevó a lo más alto como Raúl Gámez, los modelos de gestión anteriores que dejaron algunos números que podemos analizar. Bueno, de eso se trata un poco el informe. Si hay confrontación política dentro de Liniers, si aquellos que se fueron dudan de este presente o este presente duda de los que se fueron. Acá hay 2 personas que han tenido muchísimo que ver con los últimos años de Vélez. Hablamos de Fernando Raffaini, presidente en el periodo 2008-2011. Ha ganado la elección con 2.264 votos, y Miguel Calero, el presidente del 2011-2014, que se impuso en el año 2011 con 2.795 votos. Calero trabajó con Raffaini en conjunto en lo que fue esta gestión, la primera. Una visión de gobierno que en ambos casos habló de la inversión de los equipos protagonistas y de no jugar tanto una especie de campeonato económico, sino de contraponerse. Calero fue continuidad de Raffaini. Raffaini siempre fue una continuidad dirigencial, Vélez. Y hoy volvió el padre de todos. Exacto. A ese padre de todos, ¿cómo lo toman? Porque debe ser difícil criticarlo. Ahora, también no debe haber tantos motivos para el elogio hoy. Exacto. Ambos reconocen en el off que de alguna manera fueron educados dirigencialmente por Raúl Gámez, pero al mismo tiempo tienen una postura crítica sobre lo que es el presente y el manejo de algunas situaciones. Lo que tiene que ver con cierta integración, lejos de alguna división, lo que tiene que ver con un mandato más bien al estilo patriarcal que se da en la actualidad,
que tal vez se aleja un poco de esto. ¿Cómo cuestionar? Bien lo marcás, a Raúl Gámez, que ha coqueteado en los primeros lugares del mundo con su Vélez en la década de los 90 y que ha hecho buenas transiciones en su segunda gestión. Bueno, esta es la historia también que está detrás de la actualidad del conjunto de Vélez Sarsfield. Escuchamos el testimonio de Fernando Raffaini y también de Miguel Calelo dando su visión y explicando también por qué un país que tenía hasta un cepo en el dólar terminó siendo beneficioso y perjudicial para este presente del Fortín. A ver. ¿Pensás que Vélez dejó de ser un club tan formador como era o es un contexto dificultoso en donde a veces te puede pasar que no te salen chicos como salían antes? Yo creo que Vélez sigue formando. Lo que pasa que, por ejemplo, en el proceso que me tocó a mí presidir, que fue 2008-2011, estaban acompañados de jugadores de experiencia y eso pienso que les permite a los chicos mostrarse de otra manera, entrar sin tanta responsabilidad. Porque vos fijate que Ricky Álvarez lo vendimos nosotros siendo suplente en Vélez y cuando jugaba tenía una calidad brillante, pero estaba acompañado por jugadores campeones. A nosotros nos tocó vivir una época donde Vélez transfería jugadores, pero si vos te ubicás en la situación económica era muy similar a lo que pasaba con una empresa exportadora. Vos estás vendiendo al exterior, estás recibiendo un dinero que ingresa por el mercado externo, pero que tenés disposiciones del Banco Central donde vos en 30 días tenés que liquidar las divisas. Y nosotros vivimos un momento donde el dólar estaba estancado. La opción de un campeonato económico como planteó el presidente actual de Vélez, ¿termina saliéndole más cara, pensás? Me parece que hoy un campeonato económico, en los términos de reducir drásticamente el presupuesto, te puede traer algún resultado como el que hoy tenemos. Yo siempre recuerdo el campeonato del segundo semestre del 2012, el inicial 2012, donde nosotros nos desprendimos al inicio del semestre de prácticamente 7 jugadores titulares, entre los que estaban Barovero, Fernando Ortiz, el Chapa Zapata, el Burro Martínez, Augusto Fernández. Todos hablaban de un periodo de transición de Vélez. Nosotros en ese momento priorizamos equilibrar los números, ¿sí? Pero trajimos 3 jugadores. Sebastián Sosa, Johnny Copete y el Chucky Ferreira. Y Vélez terminó a fin de año siendo campeón. Yo creo que hay que rodearlo de jugadores de experiencia y jugadores importantes. Creo que no hubo un campeonato económico. ¿Por qué digo esto? Si vos te desprendés de jugadores porque decías que tenían contratos elevados, como en el caso de Sebastián Sosa, de Emiliano Papa, de Sebastián Domínguez y Dariel Cabral, pero en el mismo momento llega un técnico que, a mi modo de ver, creo que estaba entre los 3 o 4 técnicos más caros del fútbol argentino, como Miguel Ángel Russo. Se produce el regreso de Hernán Pellerano, llega Mariano Pavone y llega Leandro Somoza. Me parece que no hubo una reducción del presupuesto de fútbol profesional. Un campeonato económico planteado con una drástica reducción del presupuesto, para decir prácticamente, no digo presupuesto cero, pero no es la mejor manera. Yo digo que el que está acostumbrado siempre a pelear, a lo mejor tiene las armas más claras para pelear abajo y salir. El que no está acostumbrado y se encuentra con una situación compleja, se le hace más difícil. Buenos testimonios. Miguel Calelo fue el último presidente, fue el presidente anterior a Gámez. Quedó muy instalado a partir de las cosas que decía Gámez, que su gestión había endeudado fuertemente a Vélez. Exacto. La de Raffaini, en ese momento no se notaba ningún tipo de crisis, me parece, ¿no? El recuerdo se hace un poco borroso. No, de hecho, Fernando Raffaini tiene un superávit dentro de lo que es su gobierno en Vélez en el 2011 de 20 millones de pesos, cuando el dólar rondaba los 3,5 pesos, hablando de lo que es el cambio. Él se vio favorecido por ese contexto. Lo que tiene que ver con Calelo, bueno, él habla de la liquidación de divisas en el Banco Central, que le hacían cobrar a veces el 50% de las ventas, y que esto lo ha perjudicado. Los dos hablan de un modelo de inversión, que para ser protagonistas muchas veces reducir, como se redujo hasta ahora, el presupuesto de manera violenta, te puede generar, si no estás preparado a nivel inferior y si tenés que abortar muchos procesos que son normales, como por ejemplo un campeonato de reserva, y de repente en un contexto de crisis ubicar a muchos chicos en primera, te puede salir desfavorable. Raúl Gámez lo conocemos todos, 3 gestiones como presidente de Vélez, muy exitosas en lo deportivo, 96-99,
gana el torneo Clausura 98. Recordemos que formó parte de la vicepresidencia del gobierno que se impone en Copa Libertadores y Campeonato del Mundo en el 94. Entre 2002 y 2005 también, aquí gana un título, el del Clausura, y la actualidad desde fines del 2014 hasta el 2017 con una herencia en cuanto a una deuda que es importante, que ronda los 200 millones de pesos en relación a lo que ha sido el último gobierno, explicado de esta manera por Calelo. Lo vamos a escuchar a Raúl Gámez dando su sensación y su explicación y su elección de por qué elige para Vélez un presupuesto que se redujo de manera tan drástica y la esperanza de lo que va a ser el próximo balance en el mes de octubre, donde esa deuda de 200 millones puede reducirse. A ver. Es muy duro entrar en un plan de ordenamiento porque tenés que postergar por ahí lo deportivo, lo social en los deportes, mezquinar con los empleados, que no hagan horas extras. Estás jugando en contra de todo. Sé que hay comentarios por ahí de que el descenso, de que... Me parece que lo instalaron a propósito, ¿no? De todas maneras, sabemos que no estamos de lujo sobrando eso del promedio. El problema más grave de Vélez era el futuro. Hasta ahí debíamos mucha plata, había jugadores que se le debía de hacía muchos años, a técnicos. Pero ¿a dónde querían llegar? Trayendo jugadores que no podías traer. Cuando Vélez trae a Gago, jugador importante, que todos nos pusimos contentos, los hinchas que no estábamos dentro de la conducción, Vélez no lo podía traer porque no tenía plata, entonces no lo traigas. Vélez, que debía, cuando empezamos nuestra gestión, 200 millones, que eran muchos millones de dólares, muchos más que ahora esos 200 millones. Vivimos momentos muy difíciles en junio, julio, cuando la AFA por ahí estaba por volar por los aires, que voló, porque empezaron a venir cheques de vuelta que nos había dado la AFA en compensación, porque Vélez nunca pidió plata adelantada. ¿Sienten o son conscientes que se ha descuidado de lo futbolístico? No, descuidado no, porque descuidado es una palabra que significa que vos no estuviste atento. No, estuvimos atentos, sabíamos que corríamos riesgo, sabíamos lo que podíamos provocar y que se provocó. ¿Cuál es el balance de tu gestión de estos 2 años? Mira, quiero que termine, y que termine con ordenando económicamente, y la satisfacción sería estar sin que nadie piense que el promedio no lograra un título. Me parece que lo ideal sería eso y después dejar un equipo joven. Bueno, un mapa de lo que sería la explicación del campeonato económico en los últimos años. Fuimos a los registros, estuvimos indagando sobre los planteles de Vélez de los últimos 16 años, del 2000 para acá. Mayores porcentajes de futbolistas de inferiores en los planteles de primera división en los últimos 31 campeonatos, para hacer una comparación de lo que ha sido Vélez en el último tiempo, o más añejo, desde el Clausura 2001 en adelante. Miren, el campeonato pasado, el que terminó, tenía de población 96% de hombres de inferiores, lo que es el total. Presidente es Raúl Gámez y el DT Bacedas. El Apertura 2004 aparece con el mismo porcentaje. Vélez fue subcampeón en ese torneo, de Newell's Old Boys de Rosario. El presidente también era Raúl Gámez, con idéntico, miren la cantidad, el porcentaje de hombres de inferiores. El DT era Fanesi. Clausura 2006, 93% de población de inferiores. El presidente era Balestrini, el DT Miguel Ángel Russo, que había sido campeón en 2005. Clausura 2003, 92%, con Gámez como presidente, el DT Isquia. Y en la primera división del 2015, un campeonato que Vélez define como catastrófico, el 91% de la población de inferiores era para ese plantel. El presidente también Gámez, el DT Russo. Miren las coincidencias. En los últimos 31 campeonatos hay 5 torneos que tienen una media de más del 90% de población de inferiores, y en 4 el presidente era Raúl Gámez. Una norma que ha sostenido durante todas sus gestiones y que tiene esta terrible coincidencia a la hora de un modelo para gobernar, con resultados dispares en cuanto a lo deportivo, pero se destacan el 2016 y el 2015 como pobres. Para tantos pibes era quizás más lógico, como creo que bien decía Calelo, Bacedas que Russo. Claro que sí. Exacto. Hay también diferencias en cuanto a la proyección que tuvieron muchos de esos juveniles en relación a la actualidad.
El periodo de mayor cantidad de refuerzos en los últimos 16 años se dio entre el Clausura 2007 y el Clausura 2009, en donde Vélez se consagró campeón. 16 refuerzos. El presidente fue Balestrini y después Raffaini. Entre otros, se destacan Víctor Zapata, Santiago Silva, Hernán Rodrigo López, Emiliano Papa, Marcelo Barovero, Sebastián Domínguez y Maximiliano Morales como hombres de envergadura dentro de estos 16. Y el periodo que le sigue a este, curiosamente, es el que engloba el famoso campeonato económico. Entre el torneo de Primera División 2015 y la actual temporada 16-17. Mire, el campeonato económico está como el segundo de los últimos 31 campeonatos. Leandro Somoza, Hernán Pellerano, Fabián Asman, Cristian Nasuti y Hernán Barcos, algunos de los 10 futbolistas que llegaron en un corto proceso que reúne apenas 2 años. Claro. La mayoría llegaron en condiciones de libres o Está pagando bien, contratos bajos. está bien, pero si el campeonato económico fuese total, el 5 sería de sábado y no traerías a Somoza, por ejemplo, y así con otros jugadores. Hay muchos futbolistas repatriados, pero Vélez tuvo que invertir para traerlos, por más que han sido formados en la casa. Torneo de Primera División 2015, el plantel más numeroso para Vélez de los últimos 20 años. 36 jugadores. El de mayor jóvenes promovidos, junto al de Clausura 2001, 8. Temporada 2000-2001, el presidente era Carlos Musso y también tenía, en ese momento, futbolistas que han sido promovidos. Nicolás Delgadillo, Brian Cufré, Germán Ferreira, Fabricio Alvarenga, Agustín Dofo, Hernán Toledo, que fue vendido, Nicolás Tripicchio y Matías Vargas, en lo que es la actualidad. Matías Alcíbar, Maximiliano Bustos, Emanuel Centurión, Ariel de la Fuente, Leandro Gracián, Jonás Gutiérrez, Hernán Maldonado y Leandro Somoza, los de la temporada 2001, que era una fuertísima transición en ese momento para Vélez, que también hizo un campeonato económico. De los que surgieron últimamente, porque el tema es, ¿por qué tiene que seguir incorporando jugadores de experiencia? Y porque con los pibes no se puede armar un equipo. Porque el nivel de presión, el contexto, la atmósfera los puede hundir. La pregunta que sigue es, ¿los pibes siguen surgiendo con calidad? Recién has nombrado a Toledo, que fue vendido en millones. Tripicchio es un juego interesante. Maxi Romero es un juego también interesante. Por camada no hay 5 cracks. Y además es muy difícil. Todos juntos nunca es sencillo. Claro. Si vos pones a todos juntos en un mismo equipo es más complicado. Esto es parte del periodo, no de mal acostumbramiento, pero que a Vélez le ha tocado así. Le han salido camadas numerosas de jugadores pero exitosos. Sigue saliendo. Y Más espaciado, pero sigue saliendo. Habrá que ver la proyección después. Ninguno tuvo... A ver, dentro de lo que fueron apariciones muy fuertes dentro de equipos que se poblaron de juveniles, jamás Vélez realizó una campaña así. Esto es lo que genera interrogante. Otamendi es mejor, tiene más proyección que tenía más proyección que la que tiene Gianetti. Sí. Ahora, Otamendi se mezcló en un equipo que era más fácil para él. Claro. Un equipo que salió campeón. Puesto 27 en el torneo que hoy le complica la vida a Vélez. De 30 participantes, cosechó 15 derrotas sobre 30 partidos, entre otros Unión de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, San Martín de San Juan, Tigre lo goleó, Nueva Chicago, Liniers, Temperley, entre otros equipos que le han ganado. En 2016 esto sostiene un poco, como marcaba Esteban, lo que es la situación de Vélez, que no sea tan catastrófica en la tabla de los promedios. Hay una sexta colocación en la zona de 15 equipos que ocupó. Y después el puesto 21 en los promedios, de seguir la tendencia en 2017-2018, lejos de ser alarmista, falta mucho. Falta demasiado, estaría a un puesto de perder la categoría. Faltan 26 fechas para que empiece un torneo largo. Totalmente, nuevo. Esto lejos de ser alarmista, pero teniendo en cuenta siempre, ¿por qué a veces la situación suena como riesgosa y nadie se da cuenta? Porque descienden 4 y vuelven a descender 4 después. Habrá que ver quienes asciendan. Jugadores promovidos desde el 2002 a la actualidad, Vélez promovió a Primera División 104 jugadores. Es una barbaridad el número que encontramos. Jugadores más trascendentes promovidos desde el 2000 a la actualidad, bueno, elegimos 22. Ustedes escuchen, Leandro Gracián, Jonás Gutiérrez, Leandro Somoza, Roberto Nani, Hernán Pellerano, Juan Manuel Burrito Martínez, Mauro Zárate, Franco Razzotti, Marco Torsiglieri, Alejandro Cabral, Ricky Álvarez, Nicolás Otamendi, Gastón Díaz, Fernando Tobio, Leandro de Sábato, Héctor Canteros, del plantel actual, Gino Peruzzi, Ezequiel Rescaldani, Lautaro Gianetti, Lucas Romero, Yamil Asad, Hernán Toledo. Esto es de lo más trascendente de la barbaridad de jugadores que Vélez promovió a Primera. Ricardo Álvarez en 2011, estas fueron las últimas ventas top de Vélez, pertenecen al gobierno de Raffaini. 21 millones de euros al Inter de Italia, fue vendido Álvarez con más suplencia que titularidad. Santiago Silva en 2011, 2 millones y medio de dólares por la cláusula de rescisión a la Fiorentina de Italia. Maxi Morales en 2011 fue vendido en 8 millones de dólares al Atalanta italiano. El gobierno de Raffaini deja al club con un superávit de 20 millones con el dólar a 3,50. Dentro de lo que han sido también otras operaciones para Vélez Arfiel, las compras y ventas que se dieron entre 2012 y 2014, Prato, 2,8 millones de dólares por el 100% del pase que Vélez invirtió, la gestión de Gámez lo vendió en 5 millones de dólares, Mauro Óbolo, la adquisición en 1,5 millones, Sebastián Sosa, 800.000 dólares, Jonathan Copete,
$1.200.000 en los hombres que Vélez invirtió. Facundo Ferreira fue adquirido en 12 millones y medio de pesos, Vélez lo vende en 7.2 millones y le quedaron, porque aquí cobró el 50% del pase, 3.6 millones de dólares. Augusto Fernández, otra compra de Vélez en 1,5 millones, se vendió el 50% del pase en 1.7 millones de euros y el otro 50% lo vendió Gámez en esta cifra, 1,6 millones de euros. Juan Manuel Martínez se vendió en 3 millones de dólares y culminaron sus vínculos Federico Insúa, Fernando Gago, Roberto Nani y Sebastián Sosa, en lo que ha sido un poco el resumen de lo que Vélez ha invertido, lo que ha cobrado, cómo lo ha cobrado y la cantidad de futbolistas inferiores que ha utilizado en diversos momentos en comparativa con la actualidad. Completísimo el informe, completísimo, sin grieta alguna. Como conclusión, es obvio que el hincha de Vélez después de Boca es el equipo que más tiempo lleva en primera división. Exacto. Entonces es obvio que le genera, le irrite a cuenta simplemente verse involucrado en los últimos puestos del promedio. Creo que está décimo empezando de abajo. Tampoco estamos hablando de una situación preocupante y con 26 fechas por delante. Entonces, dos conclusiones a esto. Una, es cierto que en esas situaciones el jugador que llegó a Vélez no está preparado para pelear por el descenso, como si por el no descenso, como si está preparado el que llega a Olimpo, a Quilmes hoy o a compañía. Pero por otro lado, lo más grave no es el promedio en sí, lo más grave es la pérdida de identidad. Lo más grave es que Basega cuando se fue dijo que dejen de lado los egos, que no haya, que vuelva la unidad. Y eso es lo que se perdió en Vélez. Es rarísimo que se escuche al anterior presidente criticar al actual. Exacto. Al actual tirar todavía un dardo al anterior. Ahí arrancó todo. Por eso hablamos del volver a ser, en esto que tiene que ver con la pérdida de la identidad y en donde la gente no se halla. Percibimos en el partido frente a Racing, la platea de Vélez tiene síntomas de exigencia, por el acostumbramiento a la gloria. La Popular no tanto. Más allá de que hubo un aliento masivo en buena parte del segundo tiempo y en el cierre del primero, también se ofrendó una resistencia muy severa, que esto tiene que ver con gente que no está acostumbrada a manejar. No solo pasa dentro de la cancha, pasa afuera, a manejar el mal momento. Y a modo informativo hubo una reunión con Luis Ubeldía y habrá en los próximos días una con Omar de Felipe, que hoy por hoy parecen ser los dos principales candidatos a quedarse con el lugar que dejó vacante Bacedas, Fanesi, durante el fin de semana para enfrentar a River. Excelente, Juanpa. Muchas gracias. Vamos al corte nosotros y volvemos porque tenemos dos informaciones, una que puede ser interesante y el resto que va a acompañar. Sí.